Bien, pues bienvenidos y bienvenidas a todos en este espacio. Para mí siempre es un placer hacer parte de este Sin Excusa que durante tantos años nos ha traído tantas reflexiones a la región y al país. Hoy para mí es un gusto y un gran reto entrevistar a Flor Alcaraz, quien nos ha regalado diferentes entrevistas maravillosas de mujeres muy interesantes en la historia de la construcción de este proceso de exigibilidad de derechos de las mujeres en Latinoamérica. Es una gran comunicadora y tiene unos formatos y unos contenidos muy interesantes que desde ya les sigo invitando a que puedan verlos, ¿no? Bien, Sin Excusa, hoy este año tiene un formato interesantísimo que es precisamente ser este altavoz para reflexionar sobre las luchas sociales asociadas al ecologismo, a la protección del planeta. Y entonces ahí generalmente dirán, bueno, ¿y qué hace, qué pintan las feministas en ese ejercicio? Flor, ¿tú qué crees? Iniciando por este título del espacio, ¿no? ¿Será que el patriarcado ha destruido el planeta? ¿Será que debemos acabar el patriarcado, pero no con el planeta? Sí, bueno, Sol, primero gracias por la invitación, es un placer para mí estar en este espacio y en este mítico ya festival y lugar que se han inventado y que han creado y sostenido, así que gracias por la invitación y por abrir la conversación, también es muy valioso que podamos hacer estos cruces, estas intersecciones también para seguir pensando. Ya lo haremos de manera presencial, compartiendo alguna comida y bebida rica, pero bueno, nos toca hacerlo de manera virtual y también por supuesto, es muy rico. Sí, yo creo que sobre todo, bueno, con la pandemia en marcha ya hace un año y medio, creo que muchos de los temas que veníamos impulsando las feministas, los feminismos populares, se aceleraron. Y creo que estos cruces, estas intersecciones también son valiosas y hay que trabajarlas y abordarlas muchísimo más, esto del ambientalismo y el feminismo, porque en definitiva ambas luchas sociales están por la defensa de la vida digna, ¿no? Por poniendo el centro, poniendo la vida en el centro. Entonces creo que tienen muchísimo en común y que bueno, sobre todo en Argentina también para compartir un poco la experiencia acá situada, porque una habla desde lo que conoce, ¿no? Y a mí me gustaría también compartir la experiencia argentina y veo ahí atrás tu pañuelo verde y también me emociona muchísimo que haya cruzado las fronteras y que hoy sea un símbolo transnacional de lucha y que reúna un montón de cosas, digo, porque el pañuelo verde simboliza y sintetiza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, pero también me parece que empieza a representar otras luchas, otras demandas. Y bueno, volviendo a esto que quería compartir, en el caso de Argentina, en el 2018, cuando se da la irrupción de la discusión por el aborto, por la despenalización y legalización del aborto en el Congreso. Por primera vez llegamos al Congreso a debatir este derecho que ya se había presentado muchísimas veces, el proyecto y la conversación estaba abierta, estaba en marcha, pero por primera vez llegamos en 2018 y se hace de una manera masiva, ¿no? Acompañado por un movimiento que se venía dando en Argentina y en la región. Identifico yo a partir de Ni Una Menos, a partir de 2015, que salimos a las calles de manera masiva, y después con diferentes acciones como los primeros paros de mujeres lesbianas, travestis y trans, y el primer paro internacional feminista. Entonces la marea verde sale acompañada con esa masividad, con ese feminismo de masas que hoy conocemos y hemos visto, que hoy no nos encuentran en la calle porque también sabemos protegernos y cuidarnos y en este contexto elegimos otras formas de lucha. Pero bueno, irrumpe de manera masiva y muchísimas jóvenes en Argentina y muchísimos jóvenes se acercan al feminismo por la lucha por el aborto y después se orientan hacia la lucha ambiental, ¿no? Se dirigen hacia esos espacios, ¿no? Y hoy tenemos organizaciones muy activas, muy participativas, que dinamizan la conversación sobre estos temas y estas luchas, que entraron a la militancia, que su puerta de entrada a la militancia, al activismo, a participar en distintos espacios, fue la lucha por el aborto y fue el feminismo, pero hoy eligen estar del lado o enfocarse, poner el acento,
concentrarse en las diferentes luchas, porque los frentes son muchísimos. Una dice la lucha por un medio ambiente sano y digno, pero son muchísimas los temas y las luchas que abarca esa agenda, pero bueno, están enfocados ahí. Y eso me parece como interesante, que el aborto y que el feminismo le haya abierto la puerta a la participación juvenil, sobre todo, que es un proceso también que identificamos a nivel global, ¿no? Que está sucediendo en distintos ámbitos y en distintos territorios. Pero que el feminismo le haya abierto la puerta de entrada a la militancia a esos jóvenes, a esas jóvenes, me parece como un fenómeno interesante y creo que han entendido con muchísima claridad cuál es la propuesta de los feminismos populares, que es esto que decía al comienzo, es poner a la vida en el centro y poner a la vida digna, ¿no? Porque también creo que parte de los debates que se aceleran en estos tiempos es, bueno, ¿cuál es la vida que queremos, ¿no? Porque estamos vacunados, por ejemplo, en Argentina tenemos una campaña de vacunación que ha sido muy exitosa, que se ha acelerado, pero ¿para qué, no? Queremos vivir de manera digna y eso nos hace pensar también los modos de producción, los modos de alimentación, los modos de supervivencia en este planeta que nos obliga a repensar cómo habitarlo porque está en total extinción, digo, y vamos hacia un caos, ¿no? No quiero ser totalmente pesimista y quiero también concentrarme en el foco optimista de bueno, cómo también hay participación para que existan estas conversaciones a nivel regional, a nivel local, y eso yo lo voy viendo, lo identifico en distintos países, ¿no? Esto de cómo el feminismo también convoca a otras luchas, a otros cruces, y eso se está dando. Me parece como que es por ahí que tenemos que profundizar esas alianzas. Nosotras en Argentina hablamos mucho de alianzas insólitas, de amistades políticas, ¿no? De hacer esos cruces entre distintos espacios. Y tenemos que también batallar para que no nos sectoricen, ¿no? Porque también una de las disputas históricas de las feministas es que no nos asignen a los denominados espacios de género, ¿no? Bueno, vos ocupate de los temas de las mujeres, nada más. No, pero yo también quiero discutir, no sé, la vivienda, quiero discutir el medio ambiente, quiero discutir un montón de cosas. Venimos a discutirlo todo, no solamente los temas de mujeres, la agenda de género, y lo digo con muchas comillas, ¿no? Y tocas un tema muy importante y es que precisamente a veces se desvirtúa y se le quita poder a la categoría de género al tratar de centrarla en discusiones de mujeres, ¿no? Se hace este ejercicio de poner como si fuese un sinónimo, hablar de género igual a mujeres, y como si el ejercicio de construcción de una sociedad realmente democrática, en donde todas y todos quepamos, en donde realmente todas las personas en medio de nuestras diversidades y diferencias tengamos un lugar y un reconocimiento, como si esto fuese una responsabilidad exclusiva de las mujeres muy mal llamadas minorías, muy mal llamadas sector, como que somos ese pedacito chiquito. Y yo siempre reflexiono frente a cómo los cálculos matemáticos del patriarcado son muy locos porque siempre nos muestran como minorías, a las mujeres en todas nuestras diferencias, pero resulta que somos la mayoría en términos numéricos en el planeta, ¿no? Pero además, más allá de eso, estamos en diferentes sectores y estamos atravesadas por un montón de ejercicios de discriminación, no solo por el hecho de ser un cuerpo sexuado como mujer y que nos lean desde ahí, sino que además, pues tú lo mencionabas, hay una intersección de un montón de situaciones de discriminación, ¿no? Y de ahí que las mujeres dentro de los feminismos, pero todas las personas que nos asumimos desde ciertos discursos mucho más democráticos para mí, pues estemos apostándole a hacer preguntas sobre esa relación jerarquizada que existe entre los géneros a partir de una cosa muy arbitraria que es esa división sexual y que nos determina el acceso a todo, ¿no? Lo decías, vivienda, determina el acceso al trabajo, nos jerarquiza nuestra forma de estar en el espacio público y también hay una jerarquización
frente a la lectura que hay en respecto a nuestra relación con el ambiente, ¿no? Yo creo que Vedanta Shiva hace mil años nos ponía ya esas reflexiones, ¿no? Y abre un camino para muchas feministas al hablar del ecofeminismo y decir que tenemos que cuestionar muchos cruces, pero hay uno en especial que hace mucho daño, que es esa hermandad que hay entre el capitalismo y entre el feminismo, ¿no? Entre el capitalismo y el patriarcado, perdón. Entonces los feminismos tenemos que cuestionar cómo ese ejercicio de hermanamiento pues está alterando las condiciones de vida, ¿no? ¿Cuál es esa apuesta o esa contribución que tú crees que desde los feminismos le podemos hacer a una lectura muy radical al capitalismo y cómo ese capitalismo está afectando el planeta, ¿no? No, a veces decimos es que los seres humanos están dañando el planeta. No, o sea, los seres humanos siempre hemos vivido en armonía con la selva, hemos vivido en armonía con los ecosistemas, pero cuando se introduce un sistema muy concreto que es el capitalismo, es que esta cosa se chifla. ¿Cómo es esa relación y el aporte? Sí, yo creo que también analizando y viendo los últimos años de la política internacional y global, creo que ahí hay algo que nos tiene que llamar la atención de cómo las feministas fueron las primeras en salir a la calle frente a gobiernos neoliberales hiper, con una propuesta de extremo capitalismo, no sé cómo llamarlo. Digo, fueron las primeras en salir a la calle cuando asumió Trump. Al día siguiente había una movilización masiva y eso también se vio a lo largo de la región y cómo también se plantaron y se organizaron frente a diferentes propuestas neoliberales en toda la región. Digo, en Argentina sucedió con el gobierno de Macri, en Colombia también la participación de las feministas en todas las manifestaciones, en Chile, en el estallido, las primeras que salieron a la calle fueron mujeres estudiantes que cortaron ahí las bocas de subte. Digo, los estallidos que fueron surgiendo en Brasil contra Bolsonaro, no me quiero olvidar de ninguna, pero bueno, cada uno va imaginando y recordando esos hitos que se fueron dando y que ahí me parece que nosotras disputamos el sentido de la sectorización, ¿no? De esto, de bueno, salgan a la calle únicamente cuando haya femicidios, ¿no? Es un poco el mensaje que nos quieren dar quienes subestiman un poco la lucha feminista y no ven esto que decías vos, que para mí es claramente la lucha feminista tiene que ser antipatriarcal, pero también tiene que ser anticapitalista, digo, y antineoliberal. Ahí me parece que hay un aprendizaje de las compañeras, o una conversación, no quiero decir, porque parece un poco colonialista, pero digo, una conversación abierta con las compañeras norteamericanas que hablan del feminismo para el 99%, ¿no? Y no dejar de lado esta representación diversa, interseccional, digo, también ahí, a mí mi preocupación respecto a esos temas y a esa agenda en particular y a cómo abordarlo, creo que tenemos el desafío de pensar mucho mejor la representación, digo. Una herramienta que hemos conseguido las feministas es la paridad, pero esa paridad muchas veces se construye en términos, sí, de mujer-varón, en términos binarios, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos el desafío de quienes tenemos voz pública, de quienes participamos en distintos espacios, de repensar más esa diversidad en la representación, ¿no? Y que haya una representación mucho más justa y poder acompañar y poder potenciar las voces de quienes hoy no están teniendo voz en los espacios mediáticos. Y no es que no la tengan, ¿no? Esto viejo que se decía antes, darle voz a quienes no tienen voz. No, tienen su voz, solo que no tienen el espacio, justamente por estas lógicas, digo. Y ahí me parece que nosotras como feministas tenemos el desafío también digo, nosotros como feministas que tenemos espacios, no sé, tenemos la palabra, ¿no? De alguna manera, cómo abrir el juego también y repensar en esas representaciones y que haya más voces indígenas, que haya más luchadoras ambientales, digo, que están siendo asesinadas en la región de manera escandalosa, digo, eso debería ser una alerta, una alarma para todas, una agenda que es urgente. ¿Cómo podemos también tener más representación, no sé,
de mujeres negras, de mujeres marronas, digo, cómo realmente hacemos carne eso que es tan bonito y que leemos en la teoría y que decimos interseccionalidad y decimos transversalidad feminista, decimos un montón de cosas que están puestas en los textos y demás, pero que después muchas veces cuesta, y ahí hago como una autocrítica también, ¿no? Ceder espacios, repensar esos espacios, cómo se configuran, cómo se distribuyen las voces, digo, ahí me parece que tenemos un desafío enorme y a veces es imperioso como buscar que hablen ellas, ¿no? Que no hablar por ellas. Digo, por eso para mí ahí es interesante salir a buscar esas historias, salir a buscar esas protagonistas, escucharlas, no hablar por ellas, porque una puede llenarse la boca hablando de esas agendas con textos que ha leído y demás, pero me parece que tenemos que salir a buscar, a achicar esa brecha que hay entre los grandes temas y las historias de particulares, las historias de a pie personales, digo, hay que ir a buscarlas. Total, total, ¿no? Creo que es además construir una horizontalidad real, ¿no? En los procesos comunicativos. Me gustaría que nos centráramos en tu experiencia, no solo en este portal de noticias, LATFEM, sino también como integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, ¿no? Y a veces sentimos, siento yo, que nos pareciese que hay espacios en donde como que el género no es necesario, ¿no? Este enfoque, como esta categoría de análisis, como que no es necesaria, pero hay un gran aprendizaje que creo que tenemos en otras latitudes de lo que ustedes hicieron en Argentina y por tanto se replicó en Latinoamérica y es crear otras narrativas frente a unas sensibilidades específicas, pensando en el caso concreto del derecho al aborto, pero centrándolo también en este tema de este sin excusa, cómo creamos otras narrativas y para quienes nos están escuchando que hacen parte de los medios de comunicación, que hacen parte de este espacio de construcción de nuevas narrativas, cómo podemos utilizar estos espacios para ponerle megáfono a esas otras voces y a esos intereses particulares que son las luchas ambientalistas desde un enfoque de género, ¿no? Como que no nos pueden, como en la Revolución Francesa, que no nos vayan a dejar de lado, porque es que resulta que nuestros cuerpos también están vivenciando unas afectaciones por estas formas locas de producción, en donde además en estos sures globales es en donde estamos pagando el costo ambiental, ¿no? ¿Cómo creamos esas narrativas? Bueno, en el caso de LatFem, nosotras hace un año lanzamos un newsletter que se llama Shumanji, que está a cargo de dos compañeras que son espectaculares y que generaron un dúo que es también imparable porque siguen creciendo. Empezaron con un tímido newsletter, un envío mensual de una carta, para también probar qué pasaba con nuestra audiencia y con este tema que es el ecofeminismo, ¿no? Y arrancaron eso, un envío mensual una vez por mes, hacían una especie de repaso de las noticias y de la agenda medioambiental. Estoy hablando de Pasti Biglietti y Azul Cordo, que si no la siguen, les propongo que la sigan, porque es muy interesante la propuesta que ellas hacen. Ellas cubren hace muchísimos años la agenda de derechos humanos y entienden que la lucha ambiental entra dentro de esa agenda, no hacen este sectorismo, esta separación por cajones, sino que abordan esas historias, esas noticias, esos perfiles que trabajan desde una perspectiva de derechos humanos y feminista. Y digo, entra ahí poder contar qué está pasando en este planeta y qué está pasando con la sostenibilidad de la vida, digo, desde ahí es que lo cuentan. Empezaron con ese newsletter y bueno, la verdad que tuvo un enganche con nuestra audiencia muy grande y fue creciendo. Además de ese newsletter empezaron a hacer cada vez más notas y eso derivó en hacer un taller virtual dentro de una plataforma que nosotras tenemos que se llama LatFem Lab, que es un laboratorio, que en realidad es el primer laboratorio de periodismo feminista de la región, que son talleres autoadministrados, virtuales, online, que una puede hacer al tiempo que cada una pueda y quiera. Y bueno, justamente en este taller ellas proponen esto de
de cómo abordar la lucha ecofeminista de una perspectiva de derechos humanos y de una perspectiva feminista al mismo tiempo, y a la vez poder comunicarlo con estas nuevas narrativas y con todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías en general. Este taller, que está disponible, y de paso para quienes están mirando les invito a que lo hagan, se llama Comunicar el ecofeminismo para construir un mundo más justo. Está disponible y es gratuito, esto me olvidé decir, lo que es muy importante. Logramos que estos talleres sean de total libre acceso, porque también algo que veníamos pensando antes de la pandemia era cómo compartir la experiencia, ¿no? Porque un poco es eso, transmitir experiencias y cómo algunas cuestiones fueron efectivas en Argentina y podemos trasladarlas a otras latitudes, a otras regiones. Que siempre, bueno, antes de la pandemia era más costoso porque implicaba viajes, talleres, traslados, etcétera, hotel, digo. Nosotras viajábamos mucho y compartíamos en espacios de la región la experiencia, pero al mismo tiempo era también muy dificultoso y no nos daba la vida para estar todo el tiempo viajando. Entonces pensamos en esta plataforma online para que estén los talleres ahí disponibles y que puedan hacerlos a su tiempo quienes quieran acceder. Bueno, justamente las compañeras ahí piensan esto de cómo comunicar el ecofeminismo para construir un mundo más justo desde una experiencia, desde una alternativa novedosa que use las nuevas narrativas y las nuevas tecnologías. De hecho, ponen como ejemplo un videojuego sobre ecofeminismo que es impresionante. Digo, ¿quién puede pensar entre el mundo de los videojuegos y el mundo de la lucha ambiental? Bueno, sí, hay cruces entre esos mundos y hay propuestas para ahí. Y yo creo que, bueno, en esta también propuesta que tiene el Sin Excusa este año, esto de altavoz, ahí algo que ha funcionado y que también me parece que está impulsando las luchas ambientales son las redes sociales, ¿no? Cómo usar esos espacios para que sean también un espacio de amplificación de los mensajes y de eso, de también poder llegar a otros públicos, a otras audiencias, pero sin olvidar la calle. Yo creo que también en ese diálogo, en esa dialéctica entre lo virtual y lo analógico, la pandemia nos puso en una encrucijada porque nos está faltando, ahí también hago una autocrítica como activista, ¿no? Nos está faltando imaginación política para movilizarnos, para participar de espacios de construcción, ¿no? No es salir a la calle, porque de hecho se ha salido a la calle cuando hubo urgencia y se ha salido, digo, ahí eso no delimitó las posibilidades de movilización y de ocupación callejera. Pero sí me parece que está faltando espacio de pensamiento, de construcción, de asamblea, ¿no? De compartir, de intercambiar. Creo que ahí nos está faltando un poco de imaginación política para ir más allá de los Zoom, ¿no? Porque Zoom, conversatorios, webinarios, hay un montón y la oferta se multiplicó en estos tiempos, ¿no? Una puede, de hecho hay, como me parece, sobreabundancia de ese tipo de oferta, pero creo que tenemos que pensar más espacios de encuentro ahora que empieza también a flexibilizarse un poco las posibilidades de encontrarnos básicamente. Ahí tenemos que seguir pensando, porque si bien en su momento las redes sociales fueron aliadas en el caso del feminismo y en el caso del ambientalismo creo que también, en este momento también hay una ocupación de la derecha y de los discursos más reaccionarios de esos ámbitos. Digo, el patriarcado atraviesa todo, así como tenemos violencia machista en los ámbitos de la vida cotidiana, también están las redes sociales y quienes somos voceras y tenemos voz pública, tenemos un doble impacto y un doble una doble exposición respecto a esos discursos de odio que están circulando. Entonces también yo valoro mucho los espacios de repliegue, de reflexión, de pensamiento, de juntarnos para, bueno, salir con más fuerza, ¿no? Creo que nos está faltando como esas instancias de construcción y de poder repensar estas narrativas también, porque si bien fueron efectivas en su momento, en el caso de Argentina, también ahora estamos como en esta encrucijada que realmente Internet es un espacio muy hostil para todas
y hay que ver la ocupación que hacemos ahí porque tiene mucho costo para nosotros. Entonces, repensar también esas formas de cuidado, ¿no? Pensarlo desde de una ética del cuidado feminista y popular también para no exponernos y después pagar mucho costo por eso. Eso también me preocupa. Pero bueno, me fui yendo de tema de lo que me preguntaste, pero empezamos por ahí. Un newsletter, por ejemplo, que es un formato también reciente, viejo de alguna manera, porque el género epistolar es viejísimo, digo, mandarnos cartas es desde que existe la humanidad, ¿no? No tiene como un punto de inicio. Pero bueno, el formato de newsletter para los medios sí es más o menos reciente y buscamos por ahí ir a llegar a nuestra audiencia para después ver qué pasaba, un poco un experimento. Después sí surgieron como más notas, perfiles. Ahora están desarrollando una investigación que vamos a tener antes de fin de año. Va a ser un especial así multiformato, multimedia, y lo vamos a tener antes de fin de año, pero un poco es eso, yo creo que no hay que, pensando en ya como comunicadora, digo, no hay que casarse con los formatos, a veces el fetiche del formato va en contra del contenido, porque, por ejemplo, ahora podcast, todo es podcast, y es como que, bueno, y una quiere tener su podcast, ¿no? Porque todos los medios lo tienen, porque todas las periodistas empujan un podcast, pero bueno, a nosotras nos gusta también esto de ir experimentando y ver cómo, cómo nuestra audiencia recibe esos contenidos. Y un poco la FEM lo que se piensa, y me parece que también parte de la buena recepción que tiene es por ahí, de volver a ese objetivo que tiene el periodismo, que es hacer un poco de pedagogía, ¿no? Que sea útil para la sociedad, de ser una herramienta, y nosotras nos pensamos como una herramienta. Yo digo un poco que hacemos un periodismo feminista para el 99%, ¿no? Que le pueda servir a las mayorías, no para hablarnos entre nosotras en palabras difíciles que solo nosotras que somos parte del movimiento entendemos. Bueno, pensarlo desde ahí me parece que es un buen recurso y una buena alternativa para quienes nos están escuchando, viendo, para abordar estas nuevas narrativas pedagógicas, explicadoras, ¿no? Esto de poder aportar una explicación de un tema que por ahí tenemos hiper trabajado y resuelto, pero que hay personas que todavía no llegaron a esa explicación. Ir por ahí, no dando por sentado nada, me parece que es parte de estas nuevas narrativas, y después, por otro lado, no casarse y no obsesionarse con los formatos, porque siempre va a haber nuevos formatos. Entonces una va a ir atrás de los formatos pensando su contenido en función de este nuevo formato que aparece, y muchas veces eso es enloquecedor y no funciona. Así que un poco pienso que por ahí fueron las experiencias también de la red. Y una tercera cosa para aportar, el hecho de hacer alianzas del periodismo como hecho colectivo, de pensar con otros medios también de la región contenidos, de enriquecer la mirada propia y situada a partir de la experiencia de otros medios y que tienen otros aportes para hacer. No sé, en su momento en la red hicimos una alianza con el Surti, que es un medio de Paraguay que hace mucho ilustraciones y dibujos, y su fuerte está ahí. Entonces trabajamos desde con esas ilustraciones que habían hecho y nosotras aportando los datos, y otros medios, muchísimos otros medios de la región también aportando sus datos. En ese caso era un especial sobre aborto. Entonces también me parece que en este contexto de poder dar una disputa de sentidos en el ecosistema de medios digital que hoy tiene como distintos actores y actrices, las alianzas son claves para abrir la conversación, para expandir también nuestras audiencias y que nos lean de otros lugares que no nos hubiesen leído si no hubiese sido por esa alianza. Y en este contexto también de dificultad para ejercer el periodismo, ¿no? Porque si bien hemos logrado tener nuestros propios medios y el ámbito digital nos permite generar nuestros propios medios porque con pocos recursos podemos lanzar una web, también hay muchísima precarización de nuestra profesión, ¿no? Entonces, también hacer alianzas me parece que fortalece la calidad periodística que podemos lograr, y abrir estas conversaciones sobre estos temas y estas agendas que nos preocupan de una manera más amplia, me parece, más no pensada en nuestros lugares, en nuestros territorios únicamente. Muchas gracias.
Para cerrar y que no me puedo ir sin preguntarte y que reflexionemos o pedirte que reflexiones en torno a algo, y es que con todo el tema de la reactivación económica, pospandemia y demás, hay ciertos temores frente a cómo estos discursos neoliberales van a cobrar mucha más potencia, siguen cobrando potencia, ahora con la excusa de que, bueno, tenemos una población, por ejemplo, juvenil, con unas tasas de desempleo de más de 2 dígitos. En el Huila, pues, posiblemente hoy nos estén escuchando muchos estudiantes de la Universidad Surcolombiana a punto de egresar, y que hay unos panoramas complejos, ¿no? Y que el capitalismo tiene unos recursos muy interesantes de poder volver a meterse nuevamente en nuestros discursos, ¿no? Pasamos una pandemia en donde estábamos hablando de cómo se había bajado el grado de contaminación en el aire, en cómo efectivamente habían otras formas de seguir construyendo servicios sin que tuviésemos que pensar en traslados gigantes y que nos estemos comiendo no sé, un café de China cuando somos productoras de café en este territorio, ¿cierto? O sea, estaba esta pregunta, y que estábamos con esta sensibilidad frente al cuidado del planeta, porque además la pandemia también de lo que nos habló fue qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, en este ejercicio de incidencia que les ha caracterizado en este ejercicio, desde tu experiencia también de poner el acento en ciertas formas en que hacemos política pública, y desde este activismo que lo que hacemos es pensarnos, exigir otras formas de hacerlo, ¿crees que es posible tener una reactivación económica en donde realmente podamos hablar de unos principios de ética del cuidado, como lo mencionabas, en donde exista una redistribución real, y en donde podamos tener bienestar material en este cuerpo material que habitamos sin destruir el planeta? Bueno, no quiero terminar siendo pesimista, pero también veo muy complicado el panorama y respecto también a lo que se ha hecho, ¿no? En este año y medio. Se empezó la pandemia con muchísimo optimismo respecto a estos discursos, a decir, esto no va más, era lo que se escuchaba, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los espacios. Y creo que hoy leía, no me acuerdo quién, perdón que no lo voy a citar, pero un artículo en el que decían que la humanidad ha dado respuesta desde la ciencia muy efectivamente respecto a la pandemia, pero muy poco respecto a la ética, ¿no? Como, bueno, los desarrollos que se han generado con este virus en marcha han sido impresionantes y han salvado gran parte de la población y bueno, todo lo que ya sabemos, pero respecto a la ética, las lecciones que ha dado la humanidad no han sido las mejores. Yo, la verdad, en ese caso, en ese sentido, creo que estamos en un momento muy hostil y de repliegue, y esto que decía antes, yo valoro también estos momentos de repliegue, de repensarnos para volver a salir con más fuerza. Creo que también es un momento de proteger y cuidar y sostener lo construido. Todos los derechos y todas las conquistas que se logran en nuestra región lamentablemente nacen en riesgo, no son un punto de llegada, sino son más bien un punto de partida. Todos los pequeños logros que se van construyendo, así sea desde conversaciones, hasta leyes, hasta políticas públicas, son realmente un punto de partida, ¿no? Un punto de llegada, y estamos siempre en esa situación de volver a empezar y de cuidar y de proteger lo que se ha conseguido. Creo que necesitamos, esto que decía antes, más espacios de encuentro para repensar cómo abrir estas conversaciones y cómo sostener y salir de esta pandemia, si en algún momento se sale, no sé cómo será, pero con estos grandes temas sobre la mesa. Y está faltando, lamentablemente, y sobre esa falta y también sobre ese cuidado es que se montan estos nuevos discursos de odio, estas nuevas pero viejas derechas, porque no son nada nuevo, solo que adquieren y suman a otros protagonistas,
Me parece que ahí tenemos un desafío enorme y en las intersecciones y en las alianzas insólitas y en las amistades políticas está la clave. Creo que tenemos que empezar a pensarnos más junto a otros actores, a otras actrices, volver a cruzar luchas que hoy o que hasta hace poco nos parecían que estaban disociadas, volver a reunirlas y bueno, ahí volver a también abrir esas conversaciones y esos temas de una manera más desde diversos enfoques, ¿no? De diferentes puntos de vista. Pero estamos en un panorama bastante hostil y complejo. Quiero ser optimista, pero no me está saliendo dejar el mensaje final con un poco de esperanza. Yo creo que la esperanza está realmente en estos movimientos que se fueron dando en la región que eran inesperados, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia. Para mí es admirable que en esos contextos de total hostilidad hayan salido a la calle y se hayan generado transformaciones más grandes, más chiquitas, más medianas, se haya generado más toma de conciencia. Entonces yo, más que apuntar y poner la vara tan alta a cambios más estructurales que no veo que vayan a suceder lamentablemente en el corto plazo, apunto más a estas tomas de conciencia, a seguir construyendo conciencia colectiva sobre estas agendas, sobre estos temas que nos mueven y seguir apostando a eso, a la fuerza callejera, a la fuerza de la movilización, a, a la fuerza y a la insistencia de los movimientos sociales y de las luchas sociales, ¿no? En Argentina, y vuelvo también a lo que conozco y al ejemplo de la lucha por el aborto, a la campaña le llevó 15 años lograr la despenalización y legalización y abrir la conversación desde la despenalización social, ¿no? Que deje de ser un tabú el tema del aborto. No fue de un día para el otro. A veces tenemos como esa ansiedad, obviamente, y con los temas que tienen que ver con la supervivencia mucho más, porque estamos hablando de la vida digna de todos y de todas. Entonces, sí, es una agenda urgente, pero también tenemos que empezar a valorar esas pequeñas conquistas cotidianas más de lo diario y también a visibilizarlo. Ahí como comunicadora tengo como el desafío y desde la ADFEM también asumimos ese compromiso de empezar a subir el volumen a estas agendas de alguna manera para generar más conciencia colectiva. Yo creo que ahí está la clave, en la ampliación y la toma de conciencia de este problema es que tenemos que también pensarlo y abordarlo. Y construir nuevas narrativas que también resulta clave, ¿no? Porque también pienso en estos discursos que muchas veces circulan sobre, por ejemplo, desde el veganismo o desde esos sectores que muchas veces a quienes yo como carne, por ahí hago ese mea culpa, ¿no? Y siempre dicen, bueno, la narrativa es quienes comen carne son asesinos, asesinas, o digo, bueno, ahí si queremos interpelar a más personas o llegar a más públicos de ese lugar, hay que repensar esas narrativas para que efectivamente de alguna forma dejemos de comer carne porque evidentemente no está haciendo nada bien, pero bueno, ¿cómo llegar a esas personas? No tratándolas de asesinas que van a justamente rechazar ese discurso. El desafío es construir nuevas narrativas y amplificar también esas conversaciones con otras audiencias a las que no llegamos y que están en el medio, ¿no? Que están en una amplia avenida en el medio y que no son ni opositores ni tampoco forman parte del activismo, pero están ahí en el medio y tenemos el desafío, como comunicadoras hablo ahí, de llegar y de no retarlas, no asustarlas, no tratarlas de algo que no son, sino que realmente construyan una conciencia individual y después colectiva sobre el problema que estamos atravesando. Flor, muchísimas gracias. Creo que con este ejercicio en donde durante todo el espacio de hoy has rescatado todo el tiempo la importancia de una cultura centrada en el cuidado y que esa pregunta por qué tipo de vida queremos materializar, qué estamos entendiendo por vida digna y cuáles son esos aportes que tenemos desde las múltiples miradas
y en particular desde los feminismos, ¿no? Sobre todo los ecofeminismos en este contexto, podríamos estar aportando precisamente a pensarnos en una sociedad sostenible, en donde principios como ese ejercicio de conciencia colectiva que nos has llamado todo el tiempo a potenciar, ¿no? Y que estas nuevas redes o estos nuevos formatos podríamos estar utilizándolos para acercar, pero que tampoco la pandemia en medio de todos estos aislamientos preventivos que nos han impuesto y que nos imponemos también a veces, que no nos haga perder de vista la fuerza colectiva y el poder estar tejiendo comunidad, ¿no? De manera cercana, ¿no? Tenemos que reinventarnos muchas cosas de esto, pero ahí creo que nos dejas, sé que cerrabas con, puede que no está siendo muy inspiradora, pero creo que rescato muchas de las cosas que nos has dicho porque son herramientas que se están poniendo en marcha, que es un llamado por la innovación y que es un llamado por el cuidado. Y ahí efectivamente tenemos que estar todos y todas pensándonos cómo construir este mundo posible. Al Sin Excusa, como siempre, mil gracias porque creo que el festival año a año hace algo que tú has mencionado sobre la importancia de los formatos o de los medios, ¿no? Y es subirle el volumen a los mensajes. Y esto es lo que hace Sin Excusa y que abra un espacio, por ejemplo, para que estemos hablando, para escucharte respecto a estas miradas y los aportes que tenemos frente a la importancia de destruir el patriarcado para salvar el planeta, creo que es súper potente. A todas las personas que nos están escuchando, viendo, muchísimas gracias por estar acá y bueno, Flor, te dejo para que puedas despedirte también del espacio. Bueno, muchas gracias, Sol. Me encantó conversar con vos y siempre, obviamente, es muy valioso estos espacios justamente para seguir pensando cosas que no tenemos del todo resueltas. A mí me gustan mucho las personas que dicen no sé, ¿no? Que no tienen todo ya resuelto y creo que también hacer el ejercicio de la conversación y de la entrevista pública nos plantea ese desafío, cosas que por ahí no teníamos pensadas, compartirlas y socializarlas, así que muy agradecida por la charla que tuvimos y obviamente gracias a los amigos de Sin Excusa que abrieron este espacio y que, como decías vos, siguen también año tras año abriendo conversaciones sobre los temas que importan desde distintos enfoques, de distintas perspectivas, así que, bueno, súper agradecida por que me hayan invitado y ya nos veremos, como dije al principio, de manera presencial compartiendo, espero, algo rico, ya sucederá, ojalá que sea pronto. Sí, esperemos que nos encontremos pronto para compartir cafecito y mate. A Sí. todos y todas, muchísimas gracias por estar en este espacio. Chequen todas las actividades maravillosas que se están haciendo en el marco del festival y gracias por cumplir esta cita anual. Feliz día y resto de semana.